Coros. Buenos días, hermanos amados. Qué bien. Ya. Vamos a saludar unos otros, hermanos. Vamos a ver quién ha venido. Sonia. Yeah. Okay. Creo que ustedes no conocen todos, hermanos, ¿no? Pues cuando entren a la iglesia, aunque algunos no conocen, saluden por favor, ¿no? Para que conociesen unos otros. Y llevando la vida cristiana juntos, a veces cambiando distrito, podría conocer hermanos a todos. En este sentido, ya, saludemos otra vez a otros no conocidos. Ya. Bien, gracias. Ya, vamos a orar, empecemos. Ya. Padre nuestro, que nos ama,
Te damos gracias por llamarnos con tu misericordia a tu reino, a tu iglesia, a tu amor eterno, Señor. Muchísimas gracias. Nosotros no conociendo tu gran misericordia, tampoco tu propósito eterno para nosotros, solo buscando cosas vanas del mundo, estábamos lejos de ti cometiendo pecados. No teníamos paz, ni gozo verdadero en nuestro corazón, tampoco esperanza verdadera. Porque en este mundo no hay paz verdadera ni gozo verdadero. Aunque trabajamos mucho, intentamos ser feliz muchísimo, pero solo quedaba en nuestra mano todas cosas vacías. Pero Señor, tú nos llamaste con tu evangelio, con tu amor eterno. Comprendimos tu gran amor eterno para nosotros a través de Jesús. Nuestro Señor vino a este mundo, Jesús, en la cruz llevando todos nuestros pecados. Sufrió en nuestro lugar, molido, castigado por nosotros, por su sacrificio, sangre preciosa, perdonado nuestro pecado. Nos hemos hecho tus hijos santificados, Señor. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos pagar tu gran gracia, tu amor eterno? Muchas gracias. También para nosotros, tú has preparado iglesia, los hermanos amados, también tu palabra, Santa Biblia. Señor, gracias. En tu iglesia, en tu amor nosotros crezcamos uno a uno, conociendo tu voluntad, tu palabra. Señor, queremos guardar tu palabra, queremos seguir a ti, porque solo en ti hay alegría, paz, gozo verdadero. También amando unos a otros, los hermanos, queremos colaborar por tu evangelio, por tu gloria. Señor, estando con nosotros siempre, cuídanos, guíanos, por favor. Entre nosotros hay algunos que tienen dificultades, enfermedades. Señor, estando con ellos, consuela, por favor, y sánales, por favor, guíales, por favor, para que ellos lleven la vida cristiana correctamente. También al lado de nosotros hay almas perdidas. Señor, ayúdanos, por favor, para que nosotros anunciemos el evangelio y para que salvemos ellos con tu evangelio. Donde quiera que se predique tu palabra, tu evangelio, Señor, está con los hermanos que sacrifican por tu evangelio. También las personas que escuchan tu palabra con todo corazón. En este momento estamos en presencia de ti para alabar a ti, también para aprender tu voluntad. Estando con nosotros, guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreo. Libro Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Desde versículo 1 hasta versículo 11. Vamos a leer primero yo un versículo, segundo ustedes juntos otro versículo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 11, primero yo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 11, vamos a leer juntos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ya, hasta aquí. Una semana antes había seminario bíblico. Yo prediqué para almas nuevas evangelio de la Biblia. Creo que varias personas escucharon bien, entendieron evangelio, se han hecho hijos de Dios, salvos. Por eso hoy quiero explicar un poco más sobre la salvación. ¿Qué sentido de la salvación? Como método de la salvación y qué significa salvación. También, después de salvación, la Biblia sale sobre arrepentimiento, dos tipos de arrepentimiento. ¿Qué es esto para nosotros? También sale la Biblia dos tipos de la fe. Fe de la salvación también, fe después de la salvación, la vida cristiana. Eso hoy yo quiero explicar para ustedes. Aquí Hebreos capítulo 2. Yo recomiendo para ustedes, en su casa, cuando lean la Biblia, sobre todo Romanos, Hebreos y San Juan, este tres libros, lean más, para que entiendan ustedes más profundamente la Biblia, voluntad de Dios, ¿no? Otra vez, San Juan, Romanos y Hebreos. Por principio parece poco difícil, pero ustedes entiendan bien Hebreos, también podrían entender bien Antiguo Testamento, también toda la Biblia. Entonces, ese tres libros, eso es básico de nuestra vida cristiana. Entonces, San Juan, Romanos, Hebreos, lean más en su casa. Aquí, Hebreo, ya también toda la Biblia nos enseña. Toda la Biblia, ¿qué enseña? Toda la Biblia da testimonio de Cristo. ¿Quién es Jesús? Eso parece muy sencillo, muy fácil, pero ese tema, nosotros toda nuestra vida tenemos que aprender, hay que entender sobre Cristo. Hoy, después de terminar palabra, yo voy a predicar, dar palabra para los consultores, también mismo tema, ¿quién es Jesús? Ya, muchos creyentes creen Dios, pero sobre Cristo tiene otra opinión, por eso no recibe la salvación. Desde Génesis hasta última, la Biblia nos enseña quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Todo el libro de la Biblia nos enseña quién es Jesús. Nosotros a veces aprendemos, San Mateo, Jesucristo eres Rey de judío. Rey. San Marcos, Jesús, siervo de Dios. Siervo.
San Lucas, hijo de hombre, hombre verdadero. San Juan, ¿quién es Jesús? Hijo de Dios, Dios verdadero. Cada libro, todo enseña quién es Cristo. Porque Dios fue hecho carne. ¿Qué sentido? ¿Qué significa para nosotros? Cuando entendemos uno a uno este tema, ustedes se maravillarán, recibirán más gran su bendición, gracia. Por eso, aprendiendo toda la Biblia, hay que encontrar en la Biblia, cada texto, Jesucristo. Aquí, por ejemplo, Hebreo, capítulo 1 explicado, Cristo, llamado Dios, capítulo 1, versículo 8. Eres Dios, llamado Dios así, Antiguo Testamento. Eres creador. Y aquí, Sarianes, hay un sitio aquí. Él creó los ángeles. Eres creador. Él sustentador, todo universo. Eres salvador. Pero ¿por qué se hizo un hombre? Fue hecho carne, capítulo 2, explicados aquí. Aquí explicados, le hiciste un poco menor que los ángeles. Porque Dios, todopoderoso, aquí dice, se hizo un poco menor que los ángeles. ¿Por qué se hizo un hombre? Explicando estos, todo hebreo nos enseña, eres sacrificio verdadero y sumo sacerdote eterno. Para explicar estos. Dios, Jesús, no fuese Dios, no puede darnos eterna redención, porque solo Dios es eterno. Si Jesús no fuese hombre, Él no puede morir en vez de nosotros, porque solo los hombres, el hombre, pecador, para los hombres puede morir hombre justo solo. ¿Quién puede ser mediador entre Dios y nosotros? Los hombres. Solo siendo Dios es hombre, conociendo Dios todo, a Dios, a los hombres, puede ser mediador. Entonces es un misterio. Ese secreto, toda la Biblia nos enseña, pero los hombres con su sabiduría no pueden aceptar. Por eso, ¿qué es debate? Controversia en la historia de la iglesia. ¿Quién es Jesús? Ese tema. En la iglesia, muchísimo historia de iglesia, aunque creen de eso, dice algunos, eres ángel, eres una criatura, eres un hombre, una existencia, un ser especial, no Dios ni hombre. Inventado muchísima teoría, pero toda la Biblia nos enseña claramente, Dios eterno, eres eterno, pero fue hecho carne, como San Juan capítulo 1. ¿Para qué? Todo para ustedes, para nosotros. Al final, nosotros, los hombres, seremos como Dios, como Jesús. Es un misterio, tenemos que aprender una a una. Por eso, entendiendo palabra de Dios, Dios me ama así, Dios ha preparado para mí así, todos, Él hizo esto para mí, estos, entendiendo una a una, nosotros tendremos más esperanza, más gloria, más poder, más amor en nuestro corazón, conociendo al Señor, su obra. Por eso, aprendiendo la Biblia, hay que aprender dos cosas. ¿Quién es Cristo Jesús? Hay que conocer exactamente quién es Cristo. Y segundo, ¿qué es su obra? ¿El qué hizo? Ahora, ¿qué hace? También el qué hará. Su obra. Escuchen. ¿No? Por eso dos. Primero, ¿quién es Cristo? Y segundo, ¿qué es su obra? Siempre esos dos tenemos que aprender. Aquí, explicado sobre salvación.
porque Dios fue hecho carne, explicando estos. Se hizo un poco menor que los ángeles. Los ángeles, en la historia, los judíos adoraron los ángeles. Eso no es correcto, porque los ángeles son siervos de Dios, una criatura, nada más. Pero judíos adoraron a los ángeles. Cristo, siendo Dios eterno, entró en el tiempo. Eres espíritu, eterno, Dios, pero fue hecho carne. ¿Por qué? Así humillado. Porque se despejó a sí mismo. Él tomó, ¿por qué? Forma de los hombres. ¿Por qué se hizo estos? El Señor. Eso, tema maravilloso. Ustedes se parecen, yo conozco ya este tema, pero aprendiendo más la Biblia, podría entender esa cosa maravillosa. ¿Para qué Dios hizo estos? ¿Qué es sentido de estos? Necesitamos ese conocimiento uno a uno. Ya. Hoy por eso vamos a aprender este tema, pero sobre todo sobre la salvación. Vamos a ver versículo 1. Versículo 1. Por tanto, ya capítulo 1 explicado quién es Cristo. Eres creador, por eso llamado Dios. Versículo 8, así explicando. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Si las palabras dichas por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Autor de Hebreo explicó sobre Cristo. Cristo, comparando con ángel, Cristo, eres Dios. Los ángeles son criaturas, pero por ángeles, Israel, por medio de ángeles, ellos escuchado palabra, recibido la ley, pero ellos no obedecieron. Por eso en la historia había castigo, juzgado. Por ángeles ha dado la ley. Israel no obedece esta palabra, por eso castigado en la historia. Pero salvación por Dios cumplida, preparada. Esa salvación ya rechazar, no aceptar, qué maldición, qué juicio habría, qué maldición, ¿no? Por eso comparando dos, aquí explicado. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Una salvación qué? Tan grande. Salvación del Señor. La salvación, toda la Biblia nos enseña claramente, por Dios se ha hecho. Desde antes de fundación del mundo había preparado. Por Trinidad se ha cumplido, ahora también sigue predicando, anunciando. Padre Dios había planeado esa salvación, había preparado una salvación tan grande antes de fundación del mundo. Eso Cristo. Cristo, Él, haciéndose hecho carne, hay que llevar el pecado de los hombres, hay que morir en los hombres. Para llevar nuestro pecado hay que ser el hombre, ¿no? Por eso, según voluntad de Padre, Él vino a este mundo, llevó nuestros pecados, diciendo consumado es. Él volvió a su sitio y envió Espíritu Santo con los salvos verdaderos en la iglesia verdadera. Él predica a través de sus hijos evangelio. Obra del Señor, el Señor Jesús, ¿qué hizo según voluntad del Padre? Eso obra del Espíritu Santo. Trinidad ha cumplido esa salvación, trabajaba, colaboraba para esa salvación. Esa salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, Hebreo nos enseña dos cosas.
explicando quién es Cristo. El que hizo, que cumplió salvación. Todos los hombres son pecadores, pero Dios amando a los hombres, Cristo pagó todo nuestro pecado eternamente, eterna redención, porque Cristo no es un animal como Antiguo Testamento. Él cumplió todo. En Antiguo Testamento, por sangre de animales, abrió un camino hacia Dios, pero solo un momento. Los sacerdotes no podían sentarse, pero Cristo Jesús, siendo Dios, hombre perfecto, hizo salvación perfectamente. Por eso abrió un camino eternamente, entró una vez para siempre en el lugar santísimo para nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y esa salvación tan grande, pero los hombres que fueron santificados por sangre de Cristo. Cristo murió por ellos, por todos, hasta a los ateos, por ateos, todos murieron, pero menospreciar, rechazar la sangre de Cristo. Ese hombre no podría evitar juicio eterno de Dios. Aunque Dios nos ama, por eso murió por nosotros, sufrió, Dios nos sirvió en la cruz, así humillado, Dios eterno, pero los hombres, no aceptando su gracia, menospreciando su gracia, rechazan su gracia por este pecado, es decir, no creer en Él, Cristo, su obra, ese pecado no puede perdonar. Por este pecado irá al infierno eterno, perdición eterna. Entonces nadie irá al infierno por su propio pecado que ha cometido. Todo nuestro pecado, sucio, todo nuestro pecado cruel, todo, Señor puede perdonar. En la cruz, pero rechazar su gracia, su misericordia, salvación tan grande, ese pecado no puede perdonar. Por eso, por este pecado, irá al infierno. Hebreo nos enseña claramente, sencillamente. Aquí explicados por qué Dios, así humillado, se hizo un poco menor que los ángeles, que las criaturas, así humillado. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Siendo Dios no puede morir, solo los hombres pueden morir, ¿no? Por eso, versículo, vamos a ver, versículo 9, explicados, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios, costase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Por mí, por nosotros. La paga del pecado es muerte. Aquí dice, por la gracia de Dios, costase la muerte por nosotros, por mí. Por eso Él se hizo un hombre. Fue hecho la carne. La inocencia. Por eso, ustedes aprendiendo la Biblia, hay que aprender bien sobre el tema la salvación. ¿Por qué? Protagonista de la Biblia, Cristo, su nombre, Jesús, significa salvación, salvador. Toda la Biblia, porque Dios nos ha dado, porque envió Cristo para salvarnos, para darnos la salvación. Ya, miren aquí. Eres protagonista de la Biblia. Toda la Biblia da testimonio de Cristo Jesús. Como San Mateo capítulo 16. ¿Quién son a los hombres que soy? No es correcto que Jesús preguntó a los discípulos, los hombres, ¿qué dicen de mí? ¿No? Algunos dicen Jeremías, y Juan el Bautista, algún profeta. Jesús preguntó, vosotros, ¿cómo pensáis vosotros de mí? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué aprendemos de Jesús?
¿Mm? Para ser un miembro de iglesia, ustedes no, para recibir la salvación. Para salvación. Pero cuando leer la salvación, palabra, en la Biblia, hay que pensar 3 tipos de salvación existe en la Biblia. Eso un día yo también predicaré. Jesús vino a este mundo para salvarnos. Por eso su nombre es Jesús. Salvará, su nombre es salvar a su pueblo del pecado. Salvación. Antiguo Testamento, Josué. Anteayer hemos aprendido que Esdras y sobre todo Ageo, ¿no? Ageo. Allí sale 2 hombres importantes, Zorobabel y Josué. Pero Josué, Esdras, sale como Yeshua, Jesúa, eso ya. No han venido viernes, ¿no? Por eso no han escuchado. Esdras, ya es su pronunciación judío, ya. Yeshua, Jesúa, Josué, Nuevo Testamento, Jesús, son igual todo. Eso, salvación. ¿Por qué vino a este mundo? Para salvar a nosotros. ¿De dónde? Poco después explicaré. Pero la Biblia sale 3 tipos de la salvación, palabras, sentidos. Primero, Cristo nos salvó en la cruz del pecado. ¿Qué? Nuestro alma. Salvación del alma. Por sangre de Cristo, una vez para siempre, ya salvada. Ya. Alma. Y después de salvación, después perdón de sus pecados, llevando una vida cristiana. Por Cristo, cada día, cada momento hay que salvarse de su carácter. Por eso es importante la vida cristiana con Cristo. En la iglesia cuerpo del Señor. Solo en la iglesia puede crecer su fe, puede recibir salvación cada día, cada momento. Su carácter, no alma. Alma una vez para siempre, por sangre de Cristo. Ya. Carácter. Aquí, aquí no. Carácter, ¿no? Ok. Alma. Solo una vez. Entendiendo Evangelio, por sangre de Cristo, recibido la salvación de alma, como capítulo 1 de Pedro. Ese salvo, hijo de Dios, ya antes enemigo de Dios, no es hijo de Dios, pero después de la salvación, siendo hijo de Dios, hay que caminar con Dios, porque hay que crecer, hay que cambiar su carácter como hijo de Dios, ¿no? Por eso, Señor ha puesto nosotros en su iglesia, nos cuida, nos corrige. ¿Para qué? Nuestro carácter se haya cambiado como Cristo Jesús, como Cristo. Hay que crecer. Mansedumbre, humilde, tal, etcétera, como Cristo Jesús. Hay que crecer. Así viviendo, llevando la vida cristiana, cuando venga el Señor salvará a nosotros hasta nuestro cuerpo. Eso es plan de Dios. Porque Dios, más mayor que el universo, eres eterno. Dios no puede morir, eres eterno, eres espíritu. Porque Él fue hecho la carne, porque se hizo un hombre, es un misterio, pero ustedes, no forma de ángel vino. Él como un hombre vino a este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos como Dios. Nosotros no podemos ser Dios, pero como Dios. Así Dios quiere cambiar a nosotros. Eso, Cristo y iglesia. Una relación, Cristo y iglesia. Entonces, salvación pasada,
por la fe, una vez ya cumplida. Ya salvado, ya salido, liberado. ¿De dónde? Del pena de pecado, juicio del pecado. Una vez para siempre por obra del Señor en la cruz. Pero ese salvo, cada día caminando con Señor, en su cuerpo, iglesia, aprendiendo su palabra. Hay que crecer su fe, su alma, es decir, hay que cambiarse su carácter como Cristo, un hombre perfecto, hay que crecer así. Eso plan de Dios, propuesto de Dios. Siendo hijo de Dios, salvo, podría vivir como un hombre mundano, un hombre malo, impío, ¿puede vivir en pecado? Es imposible a ustedes. Salvo, hijo de Dios, Señor cuida, guía en su iglesia. Entonces, por eso usted hay que llevar la vida cristiana con toda fuerza. Si no, no ha crecido, cuando venga el Señor, habrá vergüenza. Hay que saber esto. Habrá vergüenza. No habrá gloria ni galardón. Habrá vergüenza. Aunque entra el reino de Dios, no habrá galardón y habrá vergüenza. La Biblia nos enseña eso. Por eso es importante llevar la vida cristiana con todo corazón, toda fuerza. Hay que cambiar ese carácter. Yo soy así. No vivan así ustedes. Antes, ¿quién era? No lo sé. Pero después de la salvación, hay que ser semejante al Señor. Su comportamiento, su palabra, su carácter, toda su vida, hay que ser como semejante al Señor. Ser semejante al Señor. Eso es salvación de vida cristiana, carácter, nuestra vida cristiana. Hay que crecer así, viviendo así, como Señor en la iglesia nos enseña, nos cambia. Cuando Él venga otra vez, como todos nosotros sabemos, Él cambiará nuestro cuerpo humilde como su cuerpo glorioso. Nosotros seremos semejante a Cristo, igual que Jesús, perfectamente seremos semejante a Jesús. La Biblia explica así. ¡Wow! Siendo un hombre, ¿cómo puede ser semejante a Jesús? Pero la Biblia explica así. Esa gloria quiere darnos. Por ejemplo, Filipenses. Esas 3 etapas de salvación. Ya terminado, por una vez. Cada día hay que cumplirse. Hay que vivir como cristiano. Cuando Él venga otra vez, será cumplida estos. Será cumplido estos. Eso una vez. Este tema, por ejemplo, libro Filipenses, explicado muy bien estos. Ya vamos a ver un poco. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 5 y 6. Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, el día de la salvación, primer día hasta ahora, ya, durante unos años ha llevado la vida, hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, su segunda venida. Cuando nosotros conocíamos al Señor, primer día, entendido su evangelio de salvación, primer día, Señor empezó su buena obra entre nuestra vida. ¿Para qué? Para perfeccionar a nosotros, no nuestra salvación del alma, nuestra vida, nuestro carácter, para perfeccionar, teniendo paciencia.
amor, mansedumbre, ¿no? Templanza, fe, etcétera, como fruto del Espíritu Santo, semejanza del Señor, así, perfeccionando, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga otra vez. Aquí dice el día de Jesucristo. El día de Jesucristo significa el día de su venida, la Biblia. El primer día, recibe el día de salvación. Por eso los salvos, ¿verdad?, tiene su primer día. Antes era tiniebla, antes era enemigo de Dios, antes era pecador, antes estaba bajo maldición, antes era ciego. Pero ese ciego, tinieblas, enemigo de Dios, desobedientes, ¿cuándo se ha convertido hijo de Dios, en luz? Ese día, como el día Pascua, Israel antes era esclavo de Faraón Egipto, pero el día Pascua, el día 14 de enero de calendario judíos, ellos por sangre de cordero salieron de Egipto. Ese día, por eso Salmo 78 explicado, el día de redención, el día de perdón de pecados, cuando perfectamente mi pecado perdonado, entendido, salido del pecado, juicio eternamente. Ese primer día de nacido, empezado la vida cristiana como hijo de Dios, aprendiendo, recibiendo su gracia, su poder, creciendo su fe, así perfeccionando poco a poco, cuando venga el Señor, hasta nuestro cuerpo, el día de Jesucristo. Cuando Él venga, Él transformará nuestro cuerpo. Aquí Filipenses ha explicado. Por eso, capítulo 2, por ejemplo, versículo 12, segunda salvación aquí, explicados, versículo 12, 13. Versículo 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos amados, amados míos, porque ellos son creyentes, salvos verdaderos, porque Dios está allí entre ellos. Por eso, deben vivir como hijo de Dios, ¿no? Pero entre hermanos, algunos, Filipo, iglesia, Filipo, algunos se pelean, discutir que no tenía que concordancia o armonía, su corazón dividido por cosas pequeñas, sus corazones no puede unirse unánime. Eso no es voluntad del Señor. Señor está entre nosotros. Señor no murió solo por mí, por hermanos. Trata a los hermanos, Señor, como su vida. Así nosotros también tenemos que tratar a otros, ¿no? Había división, conflicto. Por eso Pablo le prendiendo a ellos, hermanos míos, vosotros sois salvos verdaderos. Hay que vivir como salvo verdadero. ¿Por qué? Dios estando con nosotros, no está, corazón, ¿qué? Después de la salvación, Dios nos ha dado, cada uno quiere vivir por su voluntad, por el Señor. También da poder para cumplir esa voluntad. Entonces, los salvos, ocupándose en su salvación, hay que vivir. Es decir, salvación ya cumplida en su corazón, hay que mostrar a través de su vida. Hay que vivir como cristiano. Con temor y temblor. ¿Por qué? Usted hay que saber, nuestro Padre Dios, si Él perdona todos los pecados, entonces
Él siempre nos dirá, nosotros andemos como queramos, viviendo en pecado, hagamos mala cosa, no pasa nada. Yo te he perdonado todo, no pasa nada. Anda, no pasa nada, como quiera. Así, nuestro Padre muy severo, muy estricto, usted hay que saber. ¿Qué es la cruz? Usted, todo el mundo sabe, cruz tiene dos sentidos. Porque Jesús murió en la cruz. Sí, Él amando a nosotros. En vez de nosotros, murió por Dios es amor. Muy bien. Pero ¿por qué Dios juzgó a Jesús? ¿Por qué así castigó? Tan cruel. Por la Biblia explica, el molido, castigado, rasgado. Así murió. ¿Por qué? Dios odia el pecado. Y otra vez, Dios aborrece el pecado. Entonces, porque nos salvó del pecado, para que nosotros no vivamos más el pecado. Pero no pasa nada, soy carne, débil. Ustedes vivan así, Dios quiera. Aquí también he explicado. Castigo, disciplina. Es muy severo. Usted sabe todo, ¿no? ¿Quién creó universo? ¿Quién creó infierno? Dios mismo. Nosotros no podemos imaginar crueldad de infierno. ¿Quién creó infierno? Dios. Cada día más o menos 100.000 personas o 150.000 personas han muerto. Cada día en la tierra. ¿Quién ha permitido estos? Cada día hay muchos accidentes, enfermedad, muchas maldiciones en el mundo. ¿Quién ha permitido? Ya no todo por castigo, pero Dios. En este mundo hay dolores, sufrimientos, catástrofe, maldición. ¿Quién ha permitido? Dios. Es muy severo ustedes. Entonces, no piensen, por favor, aunque yo ando así, mi manera, aunque poco alejado de Dios, no tendrá problema, siempre Dios me perdonará. No piensen así ustedes. Hayan perdido muchísima bendición ustedes. Así viven así. La cruz nos enseña dos, su amor, también su santidad. Es decir, Dios aborrece el pecado. Por eso, si no juzgase a Jesús así en la cruz, no puede perdonar nuestro pecado. Eso es Dios. Entonces, con temor, temblor, hay que llevar la vida cristiana. No temor ir al infierno, eso, no tenemos miedo ir al infierno, todo ya terminado. Pero Dios puede castigar así. Y Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede semejante sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí explicado salvación futura. Salvación del cuerpo, nuestro cuerpo humillación. Cuando venga el Señor, por su segunda venida, hasta nuestro cuerpo, Señor salvará. Aquí explicados para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejante a Él. Tendremos mismo cuerpo como Cristo Jesús, igual que Cristo. Primero Juan capítulo 3.
Primero Juan, capítulo 3, versículo 2. Primero Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, segunda venida, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como eres. Seremos semejante a Él cuando Él se manifieste. Eso, cumplimiento de la salvación, perfectamente. Plan de Dios todo, ya, cuando Él venga. Entonces, ¿usted sabe qué es primero Juan? Así nosotros seremos. Entraremos a su gloria. Seremos semejante a Cristo, igual que Cristo. Así somos especial. Pero, hijo de Dios, ¿cómo puede vivir en el mundo, en el pecado? Primero Juan nos enseña estos. Nosotros llamados para estos, pero nosotros, hijo de Dios, ¿cómo podremos vivir en el mundo dejando de comunión, cuerpo del Señor, cometiendo pecado? Eso primero Juan. Por eso, en el Señor, en su cuerpo, la comunión, iglesia, guardando su palabra, hay que vivir. Porque Señor vendrá. En aquel momento nosotros seremos semejanza a Él, semejante. Ya. Entonces, eso es el plan de Dios, salvación. Por eso en la Biblia sale palabra salvación, pero tiene tres sentidos importantes. Eso como una etapa. Dios empezó desde salvación del alma y salvación de carácter. Él cumplirá hasta salvación de nuestro cuerpo. Él tiene así. Pero los incrédulos o los creyentes no conocen bien la palabra. Por ejemplo, leyendo palabra de salvación, carácter, por ejemplo, en temor, temblar. Hay que ocuparse de salvación. Entonces, ¿cómo puede decir, yo soy salvo, eres salvación? Mira, aquí con temor, temblar hay que cumplir. No. Esa palabra ha dicho a los salvos, ya ha cumplido salvación en su corazón. Ellos hay que vivir como salvo. Otro tema eso. Por eso no conocen bien la palabra, así estarán confundidos. Ya primero pensamos, ¿qué es palabra salvación? Poco ya. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 1. San Mateo, capítulo 1, versículo 21. San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer juntos. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque eres Jesús. Yeshua, Jesúa, como Esdras. También Josué, Zacarías, Ageo y Antiguo Testamento, el libro Josué, todo ya igual. Jesús, eso. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Yeshua? Josué. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. ¿De dónde? ¿De dónde? De sus pecados. Palabra salvación, sinónimo, ya otro sentido que rescate. ¿Vale? Rescate o liberación. Liberación, ¿vale? Eso es salvación. Aquí llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. ¿Pero qué significa Él? Ustedes, toda la Biblia
nos enseña, sobre todo, por ejemplo, Antiguo Testamento, ¿quién es Salvador? Antiguo Testamento. ¿Quién? Jehová Dios. Jehová, Él solo Salvador. Entonces, Él salvará a su pueblo del pecado. ¿Qué significa? Jesús, ¿quién es? Nuevo, antiguo, todo nos enseña. Solo Dios, solo Él puede ser Salvador. Entonces, Cristo, ¿quién es? Como San Juan ha explicado, Dios fue hecho la carne. Dios se hizo carne, hombre, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces, Jesús, ¿quién es? Aquí quiere explicar esto. Solo Dios puede salvarnos del pecado. Salvación, alma, nuestro carácter también. Cristo, Él solo puede cambiarnos. Nuestro cuerpo también. Él solo, cuando Él venga otra vez, Él solo puede cambiar. Él solo. Eso es su obra, salvación. Pero aquí, yo digo rescate y liberación. ¿Pero de dónde? Primero, del pecado. Dios nos salva. Pero hay que saber, ya vamos a como aplicar un poco más. Yo un poquito antes yo expliqué 3 tipos de salvación. Es decir, Cristo nos salva del pecado. ¿Cómo? Primero, de la pena de pecado, Él nos salvó. Ya una vez para siempre salvó. De la pena del pecado, ¿vale? Eso pasado. Y cada día, cada momento de los salvos, Señor estando con nosotros, cada día, cada momento, Él nos salva. Yo no digo salvó, no. Cada día, cada momento, nos salva de la potestad del pecado. Eso presente. Y Él cuando venga otra vez, Él salvará del pecado, ¿qué? Del pecado mismo, futuro. Desde aquel momento en nuestro cuerpo no habrá más naturaleza pecaminosa, instinto pecaminoso. Cuando venga el Señor, cuando nos ha transformado como cuerpo del Señor, todo mi pecado perdonado. Pero ahora en cuerpo hay 2 deseos, deseo de carne, deseo de espíritu, a pelea. Pero Cristo, nosotros cuando obedecemos a Cristo cada día, Cristo nos da ánimo, fuerza para que nosotros pensemos de la potestad del pecado, para que nosotros no cometamos pecado cada día. Presente, pero cuando Él venga otra vez, Él los salvará del pecado mismo. Estaremos libres perfectamente del pecado, porque nosotros ya total cambiado como Cristo, Jesús, perfectamente. ¿Entendido? 3, 4, entendido. Sí. Otra vez, ¿entendido? Sí. Muchas gracias. El salvar del pecado. Esta palabra tiene esos 3 sentidos, así. Segundo, Él salvará a nosotros del maldición. Del maldición. Ya nosotros ya hemos salido del maldición. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 13, explicados, Jesús fue colgado en un madero, ¿no? Madera. Entonces, como Deuteronomio capítulo 21 explicados, un hombre ya colgado en madera, en la madera ya muerto, eso significa maldición. ¿Por qué Jesús se hizo maldito? ¿Por quién? Por nosotros, para salvarnos de la maldición eterna. Por eso los salvos verdaderos, no habrá más maldición, juicio eterno, porque el Señor pagó toda la cruz. San Juan, capítulo 5.
San Juan. Capítulo 5. Versículo 24. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. Ha pasado, ya está, ya. No vendrá condenado, porque Cristo condenado, castigado, todo, ha recibido toda la maldición. Por eso no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así, maldición, condenación, terminado, todo. Así nos salvó. Tercero, Cristo nos salva de la aquí. Sí. De la potestad de Satanás. Por eso cuando recibimos salvación, nosotros ahora, desde aquel momento, no estamos bajo la potestad de Satanás. Ya, total, ya he cortado eso. Vamos a ver, Colosenses, capítulo 3. Capítulo 1, perdón. Colosenses, capítulo 1. Versículo 13, 14. Colosenses, capítulo 1. Trece, 14, el cual los ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Los ha liberado. ¿De dónde? De la potestad de la tiniebla, Satanás. Nos ha salvado de la potestad de Satanás. Eso también tenemos que creer. Yeah. Nosotros no tenemos nada que ver con Satanás. Capítulo 2, versículo 14, 15, aquí también he explicado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, eso como los que espíritus que malos, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya terminado. Entonces, ya. Miren ustedes. Nuestro pecado terminado, la pena del pecado. Potestad de Satanás terminado. No tiene algo en nosotros. Pero siendo hijo de Dios, ¿cómo puede vivir como hijo de Satanás en pecado? ¿Cómo puede vivir? Sí. Aquí, 1 Juan, todo sitio, Filipenses también, todo nos explica. Nosotros así, ya todo, gracias a Dios, salvación, todo cumplidos, todo. Pero ¿cómo puede vivir ahora así? Eso no. Por eso no vive según voluntad de Dios, siendo hijo de Dios. Habrá castigo, juicio en su vida, en este mundo. También perderá
premio eterno, gloria eterna y habrá vergüenza. Dios no puede usar a esa persona. ¿Verdad ustedes? Y salvación. ¿De dónde he sacado? ¿De dónde he liberado? Del mundo malvado. Gálatas capítulo 1. Ya, vamos a ver. Mundo malvado. Del mundo. Gálatas, vamos a ver, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. El cual, Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para liberarlos, ¿de dónde? De presente siglo malo, mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. San Juan capítulo 15 ha explicado, nosotros no pertenecemos al mundo, ¿vale? Como Señor. El mundo, así saliendo muchísimo. Los hombres, otra palabra, mundanos. Los hombres son del mundo, pero nosotros no del mundo. No del mundo. Somos hijos de Dios, del lugar celestial, nosotros. Por eso el mundo aborrece al Señor. El Señor nunca hizo malas cosas. Él no cometió pecado, no tiene pecado. Pero ¿por qué aborreciendo a Jesucristo mataron a Jesús? Porque el mundo, su príncipe es el diablo, mundo aborrece al Señor. Igual que esto, el mundo aborrecerá a los hijos de Dios. Así explicados. Por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, aquí también, un hermano después de la salvación, joven, 20 años, quiere dejar alcohol. No quiere salir con una mujer siempre cambiando. Así vivido. Entonces su padre, aquí español, su padre dijo, ¿qué chico, hijo? Eso no es normal. No es normal significa dejar alcohol, que dejar que siempre cambiando otra mujer, otra chica que va a discoteca. Pero ese hermano, por ejemplo, después de la salvación quiere dejar estos, quiere andar con los hermanos sin alcohol, sin chicas. Así entonces su padre dijo, eso no es normal. Pero yo escuchando, ¿no es normal? Entonces eso es normal. Siempre cambiando chicas, salir de casa, eso es normal. Su padre ha dicho, eso no es normal. En ese mundo, por ejemplo, hacer malas cosas juntos es normal. No pasa nada eso. Pero, por ejemplo, no quiere salir para hacer malas cosas. Yo no quiero. Entonces todo el mundo mirando, tú estás loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Nosotros no somos del mundo. Si vivimos en el mundo, hacemos lo que debemos hacer, pero no queremos participar del pecado. Por eso el mundo nos aborrece, murmuran, no pasa nada. Importante ante el Señor, ¿quién somos? ¿Quién? Eso es importante. Ya, por eso, ya, somos no del mundo, pero no del mundo, los hombres cristianos. ¿Cómo puede vivir en el mundo como mundanos? Haciendo malas cosas juntos. Siempre quiere disfrutar cosas mundo. Busca cosas mundo solo. Por eso en la iglesia parece cristiana, fuera de la iglesia parece mundano. ¿Cómo puede vivir así? Eso no es cristiano eso. Ya salvado del mundo, hay que vivir. Un hombre que pertenece al cielo, hijo de Dios. Como hijo de Dios hay que vivir. El mundo influenciará a nosotros, puede ser, pero cristiano,
en su corazón tiene poder. Amor de Dios, palabra de Dios. Cristiano puede influenciar al mundo, a los mundanos, puede cambiar a ellos. Eso es cristiano. Señor los salvó del mundo. Presente siglo, este siglo. Eso es salvación. ¿Se entiende usted mi palabra? Ese concepto de la salvación. ¿De dónde salimos liberados? Rescate. ¿De dónde? Estos. Y otro carácter, la salvación. Primero, Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Versículo 11. Once y 12. Once y 12, Romanos capítulo 10. Vamos a leer juntos. Y pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, aquí dice, todo aquel que en él creyese. Todo aquel. Cualquiera persona, solo arrepintiéndose, creer en el Señor, será salvo. En la historia, judíos pensaban solo judíos. Los libros pensaban solo hombres, porque trataban a las mujeres como un producto material. Ya. No sé palabra correcta, no sé así. Y algunos creyentes pensaban solo su grupo o los creyentes que como dice, creen que una teoría de predestinación, alguna teoría. Cualquiera persona, sinceramente arrepintiéndose de su pecado ante el Señor, hay que arrepentirse correctamente. Solo esa persona puede dar salvación. Muchísimos habla de fe, pero no arrepintiéndose. Solo aprendido aquí, soy pecador. Cristo murió por mí. No es así ustedes. Salvación, por ejemplo, hay que cumplirse salvación en nuestra alma, aquí. Alma, a veces yo en seminario explico, por ejemplo, así. Conocimiento, por ejemplo, funcionamiento es alma, conocimiento. Primero, yo probar a los hombres que creyente, salvo o no, él tiene evangelio verdadero o no. Conoce correctamente al Señor, su obra o no. Eso es primero importante. Conocimiento. Segundo, emoción, sensación. Emoción, sensación o como sentimiento, ¿no? Emoción o algo, ¿no? Sinceramente, obra del Señor en su corazón aceptado con agradecimiento, gratitud. Señor, por mí hizo estos en mi lugar. No solo cabeza, en su corazón, con agradecimiento, hay que cumplirse correctamente evangelio, conocimiento verdaderos. Tercero, nuestra alma, tercero funcionamiento, voluntad. Señor, por estos, tú murió por mí. Yo aceptaré estos. También viviré con estos. Su voluntad. Hay que unirse con su voluntad, conocimiento, con agradecimiento. En este momento,
sea cumplida salvación en su corazón. Ya. Cualquier persona arrepintiéndose de su pecado, verdaderamente su pecado, arrepintiéndose, puede recibir salvación. Cualquier persona, sea judía, sea gentil, sea rico, pobre, hombre, mujer, niño, adulto, todo, solo arrepintiéndose, creen de Jesús. Porque los hombres no reciben salvación, porque no han arrepentido verdaderamente, no han arrepentido. No quiere dejar pecado, quiere vivir con pecado. Por eso no puede recibir salvación. Y segundo, salvación solo por la gracia. Es un valor muy importante. Solo por la gracia. Ese tema, Hechos capítulo 15, en Iglesia Jerusalén, allí, ya después ha ocurrido algún problema, explicado muy bien. Vamos a ver, Hechos capítulo 15. Versículo 10. Versículo 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí ya los apóstoles declararon, explicaron muy bien, sobre todo Pedro, por la gracia del Señor Jesucristo. Ya otro sitio explicado, por gracia de Dios. Aquí, por gracia del Señor Jesucristo, seremos salvos de igual modo que ellos. Solo por gracia del Señor. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Cómo lee eso? Ebionismo. Ebionismo. ¿Qué? Ebionismo. Usted sabe. Por estos está escrito muchísimo en el Nuevo Testamento para explicar estos. Eso no. Solo por gracia de Dios. ¿Qué es ebionismo? Los miembros de la iglesia primitiva, casi todos eran judíos. ¿Vale? Eran judíos, principio. Pero desde capítulo 8, libro Hecho, entrado samaritano y gentiles, ¿no? Así poco a poco mezclado. Y después, desde capítulo 13, casi todos los gentiles empezaron a recibir la salvación. Entonces, los judíos, aunque entraron en la iglesia, ellos teniendo su cultura, su tradición pasada, ellos quieren cambiar a los creyentes salvos como a los judíos. ¿Sí entiende mi palabra? Los judíos creyentes querían cambiar a los creyentes gentiles como judíos, misma cultura, guardar la ley, circuncidarse por favor, para ser salvo. Querían volver como Antiguo Testamento judíos, porque en aquel momento muchos en la iglesia no recibieron salvación. Está mezclado pensamiento en la ley de Moisés y evangelio de Cristo, está mezclado. Eso es ebionismo. Por eso toda la Biblia muchísimo, no por obra de la ley, sino por gracia de Dios somos salvos. Sale muchísimo estos. Estos influenciar hasta ahora, por ejemplo,
testigo de Jehová, y adventista séptimo día, etcétera, muchos quieren andar como judíos. Testigo de Jehová, solo la Biblia, solo puede ser pueblo de Dios, Israel, Isaías 43, 4, 3 sitios explicado, profetizando historia futura, restauración de Israel. Por eso todo el mundo, mirando su restauración, conocerían a Dios, Jehová, Dios solo, único Dios Jehová eres. Por eso ellos son testigos, así explicados. Pero entre creyente, que iglesia, dice, ¿ya? Muchos quieren guardar como judíos. No coman eso, no coman estos, o algo ya. Guardar el día de reposo, hay que hacer estos. Ebionismo, como muchos. Pero no guardando la ley, ni haciendo circuncidarse. Aunque nosotros gentiles, viles pecadores, debemos ir al infierno, pero por gracia del Señor somos salvos, la Biblia, por su gracia. Solo escuchando, aceptando su gracia, creyendo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Jóvenes, ¿entienden, no? Ya. Y solo por palabra de Dios. No por obra, ni rito religioso, ni ofrenda, ni alguna que nuestra trabajo mérito, no. Solo por palabra de Dios. Porque la palabra de Dios explica que es su gracia. Aceptando su gracia a través de la palabra de Dios. Efesios, capítulo 1. Versículo 13, 14. 13, 14. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, sois salvos. Capítulo 2, versículo 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por la fe, así, es salvación. Y una más, salvación de la Biblia. Cualquier persona arrepintiéndose, cree en el Señor, puede ser salvo por gracia del Señor, por palabra del Señor. Esa palabra significa evangelio, obra del Señor. Hay que aceptar, creer, creyendo, por la fe. De una vez, un momento así. Salvación no poco a poco haciendo algo, no. Escuchando evangelio, creyendo su gracia. Un momento, así renacido. Para nacer bebé, ¿cuánto tiempo se tarda? Ya, empezado dolor. Por eso ya mujer encinta fue al hospital. Médico le dijo, necesitan 9 meses más. ¿Puede ser? 9 meses así, ¿más? No. ¿Hoy solo saldrá la mano derecha? No.
hay que salir todo un momento. Salvación de un momento, de una vez, fe, eso, un momento. Y después crecer, sí, necesita mucho tiempo, pero para nacer como hijo de Dios, necesita un momento. Judas. Capítulo 1. Judas, antes de Apocalipsis, Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez ha dado la fe. Nosotros sabemos muy bien, un hombre malo en la cruz recibió salvación. Él, solo hablando con el Señor, solo un momento, él se hizo salvo. Estamos en libro Hechos, muchísimos sitios. El día Pentecostés, 3.000 personas reciben salvación, la Biblia explicada. Y un hombre que eunuco, hablando solo con evangelista, ¿quién? Felipe. Ese día, ese momento de salvación. Cornelio, su familia, sus conocidos, compañeros. Ese día también de salvación. Claramente entendiendo, como aquí está explicado, Evangelio del Señor. Todo sale así, de una vez. Pero ¿por qué muchísima gente ha ido a iglesia muchísimos años y no tiene segura salvación? Porque no sabe bien lo que hizo el Señor por nosotros. De una vez, ya está, salvación. Así. Eso es el carácter de la salvación. Ya. Y salvación consiste en dos partes. Salvación en dos partes. Primero, arrepentimiento. Segundo, la fe. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin fe. Por toda la Biblia nos enseña, arrepentíos y creer en el Evangelio. Ante Dios, santo Dios, hay que arrepentirse. Y a Jesucristo hay que aceptar su obra, santa obra, que hizo el Señor por mí, por nosotros. Hay que creer. Todos los hermanos apóstoles también en la historia, ellos predicaron estos dos, arrepentíos, creer lo que hizo el Señor por vosotros, Evangelio, solo dos. No necesita algún bautismo, alguno de nuestros ritos, es todo después para llevar la vida cristiana. Hechos capítulo 20, apóstol Pablo, ¿cómo explicó su predicación? Ya. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20-21. 20-21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros y públicamente y por las casas, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, ya primero y segundo, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es salvación. Sinceramente, con conciencia, con corazón quebrantado, para con Dios hay que arrepentirse de su pecado. Entendiendo, sí, yo soy vil pecado, debo ir al infierno, Señor. Hay que conocer su corrupción, su ignorancia, su debilidad, sabiendo
hay que arrodillarse ante Dios con corazón quebrantado. Para esa persona, Señor da su misericordia a través de Jesucristo. En este momento hay que aceptar su obra, su gracia, la cruz, su muerte, su resurrección. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Qué hizo por mí? Eso hay que creer. La fe en Cristo, Señor Jesús. Eso. Entonces, cuando nosotros escuchamos Evangelio, por eso el seminario primero explica sobre existencia de Dios y después nuestro pecado ante Dios. ¿Para qué? Para arrepentirnos, ¿no? Al final explicamos obra del Señor. ¿Para qué? Nosotros aceptamos, creemos en el Señor, lo que hizo el Señor por nosotros. Es seminario nosotros ya. Sobre todo, solo te explicaré dos cosas, poco. Ya. Antes venir Cristo, después venir Cristo, así dividido historia. En nuestra vida también. El yo, en mi vida, antes de venir Cristo, mi vida pasada, no tenía relación con el Señor. Era tiniebla, era pecador, ¿no? Era enemigo de Dios. Mi alma, mi espíritu está muerto por pecados. Aunque estaba en la iglesia, aunque alababa a Dios, no tenía nada que ver con el Señor, ya así. Pero cuando entra el Señor, ese día empezado, yo nacido como hijo de Dios, empezado nueva vida hasta la muerte, hasta que venga el Señor. Así dividir también mi vida como historia, dos partes. Pero pregunta es, ¿cuándo Cristo entró en tu corazón? ¿Cuándo renacido? Antes aquí tinieblas, ciego. ¿Cuándo yo cambiado luz? Hijo de Dios, puede ver. Ese día, el día de la salvación. Yo pregunto a muchos dicen, sí, el día que yo voy a la iglesia, yo soy salvo, soy creyente. ¿Qué? El día de ir a la iglesia, tú todo has cumplido esa palabra en tu corazón. No. El día de bautismo, tampoco. Un día yo tenía una experiencia especial. Pasó algún fuego detrás. No, eso no tiene nada. Evangelio, como hemos aprendido, este proceso todo. ¿Cómo se ha cumplido en tu corazón por Espíritu Santo? Ese día nosotros empezar a crecer, llevando fruto, entendiendo su palabra todo, teniendo paz, gozo, justicia, empezamos a andar con el Señor. Ese día, el día 13 de enero 1985, era pecador, budista, pero ese día, amor del Señor derramado, aunque yo no conocía palabra mucho, pero entendido muy bien, Señor murió por mi pecado, Él murió por mí, por eso mi pecado todo solucionado. Ese día, entendido, claramente en mi corazón entrado. Desde aquel momento hasta ahora no he tenido ninguna duda ese tema, porque Él murió por mí. Él murió por mí. Colosenses capítulo 1. Colosenses. Versículo 6. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese día oísteis y conocisteis la gracia de Dios, evangelio de la salvación, en verdad.
Escuchando y conocer significa entendido, aceptado total en su corazón. Ese día de nacido como hijo de Dios. Hombre saludable, aunque sí puede olvidarse de ese día, pero sí hay ese día. Antes era tiniebla, pero luz. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida ese día. Por evangelio, por obra del Señor, por la gracia de Dios, claramente. Salvación no cumpla poco a poco así, un día poco más, conociendo poco más, otro más. No, ese día así. Sale muchísimo. En aquel tiempo, otro tiempo, ahora, así explicado muchísimos sitios la Biblia. Por eso ustedes creo que todo el mundo que creyente sabe este versículo. Segunda Corintios capítulo 7 a 5, todos saben este versículo. Versículo 17. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo el mundo ha nacido en pecado en Adán, pero ¿cuándo entramos en Cristo? ¿El día que fuimos a la iglesia? ¿El día que participar Santa Cena? ¿El día que bautizarse? No ustedes. ¿El día que oímos y conocimos la gracia del Señor? Evangelio. Ese día, Evangelio se ha cumplido en mi corazón. Ese día, entramos en Cristo, estamos en Cristo. Así puede decir, eso correcto. Eso. Ya último. Lo siento, ya pasó. Ya. Ayer, hoy por la mañana, mi esposa me ha pedido muchas veces, por favor, termina poco antes, no predica mucho tiempo antes. Yo sí, pero ahora no puedo, no puedo controlar mi palabra. Lo siento. Solo una más, ¿vale? Una más. La Biblia sale dos tipos de arrepentimiento. Dos. Arrepentimiento, aunque sale la palabra arrepentimiento. Dos. Así, primero, para la vida eterna. Libro Hechos capítulo 11. La vida eterna, para la vida eterna, para recibir salvación. Otro, para la comunión con Dios. Comunión. Ya, estos. Esto, siendo pecador, Dios es juez justo, sabiendo su pecado. Hay que arrepentir, significa antes. Vivía hacia el mundo al pecado, dando espada contra Dios. Pero total, da vuelta su vida hacia Dios, desechando su pecado, volver a Dios. Una vez en su vida, para recibir la salvación. Eso arrepentimiento en la Biblia. Por ejemplo, un versículo, segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro. Versículo 9. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no le tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso sinónimo de salvación. Eso, para la vida, arrepentimiento estos. Solo una vez para recibir salvación.
Solo una vez en su vida, no necesita 2, 3 veces, una vez solo. Pero, segunda parte, después de ser salvo, hijo de Dios, caminando con Dios, puede cometer error. En este momento hay que confesar su error ante su Padre, Dios, Padre. No Dios juez, no, ante Padre. Papá, lo siento. Yo he hecho esto. Hay que reconocer, confesar. Entonces, aquí, para la vida, arrepentimiento, eso significa salvación, igual. Eso, confesión. Confesión. Siendo pecador, hay que arrepentirse para recibir gracia del Señor ante Dios. Pero siendo hijo de Dios, caminar con Dios, llevando la vida cristiana, hacer alguna mala cosa, sinceramente hay que confesar para recuperar comunión. Siendo yo, tiene error, en su corazón tiene algún miedo, no incómoda. Por eso no quiere acercarse al Señor. Hay que confesar, papá, no siento, yo he hecho esto. Pero gracias, doy gracias a ti, porque tú haces este pecado, tú has perdonado, tú me amas siempre. Hay que confesar para recuperar comunión con Padre. No ir al cielo, no, ya hijo, para siempre hijo, para comunión. Porque los cristianos están lejos de Dios, porque no confesar su error. Sinceramente, confesando su error, puede volver al Señor, su corazón, recuperado. Ya. Entonces, cuando sale palabra, arrepentimiento, pero pensando dos, eso significa estos. Esto. Así, usted leen, podría entender la Biblia. ¿Vale? Ok. Lo siento, hoy dos cosas no he explicado, pero eso es conocimiento para nosotros muy importante. Necesitamos estos. Sobre todo, desde próximo domingo habrá seminario dominical. Diácono explicará poco después. Algunos solo viene domingo, por eso para ellos, en mismo tiempo, pero otro sitio, arriba, al lado de cafetería, solo domingo hacemos seminario, como mismo tiempo aquí, ¿no? 1 hora y media. Por eso, si algunos todavía no han entendido bien, no tienen seguridad de la salvación, desde el próximo domingo podría escuchar primera planta al fondo, ya, palabra. Los hermanos ya predicarán estos. Hoy hasta aquí, muchas gracias. Vamos a orar y terminemos. Padre nuestro que nos ama, te damos gracias por salvarnos de la perdición eterna y del pecado y de la potestad de Satanás y del mundo malvado. Señor, muchísimas gracias. Eso todo no por nuestro mérito ni por nuestra obra, sino por tu gracia, por tu misericordia. Señor, muchísimas gracias. ¿Cómo podríamos pagar tu gran gracia? Tú has preparado para nosotros muchísimas cosas, toda la bendición espiritual en lugares celestiales, Señor. Ayúdanos, por favor, para que entendamos poco a poco más tu bendición, tu gracia, tu voluntad, tu propósito hacia nosotros. Bendícenos, por favor. Ayúdanos, por favor, para que nosotros llevemos la vida cristiana correctamente. Señor, guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.